Mateo 7:28. Amén, amados. Dice la palabra: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Dice la palabra que la gente se admiraba de cómo Jesucristo les hablaba, de cómo el Señor les enseñaba, de cómo el Señor comenzaba a dar una doctrina. La doctrina es el fundamento de la fe cristiana, o sea, es el cimiento donde los apóstoles se edificaron, es el cimiento donde nosotros hoy día estamos edificando, la doctrina. Cuando hablamos de la doctrina, pues como estamos en familia, hablamos de la palabra de Dios, de lo que la palabra de Dios cada día nos enseña a cada uno de nosotros, sea reunión, una célula, sea en la iglesia, sea una vigilia, sea un ayuno. Aquí encontramos el fundamento de la fe cristiana, que es la doctrina, o sea, la palabra de Dios. El apóstol Pablo enseñaba que debemos ser edificados, no sobre el fundamento de los apóstoles, que es donde quiere Dios que usted y yo estemos edificados. Por eso leemos la palabra del Señor en cada reunión que tenemos. La doctrina es lo que usted y yo nunca podemos llegar a perder, porque mucha gente puede seguir en la iglesia, pero puede perder la doctrina, que es el fundamento de la fe cristiana. Cuando hablamos del fundamento, pues hablamos de todas las creencias y enseñanzas que nos habla la palabra de Dios, donde el centro siempre va a ser Jesucristo, donde siempre Él nos va a llevar es a la salvación de nuestra alma. El tema es el fundamento de Cristo Jesús, el cual usted y yo debemos estar firmes cada día. No importa lo que nos acontezca, lo que nos suceda, lo que nos pasa a ustedes, a mí, en el diario vivir. La doctrina del fundamento va a ser siempre el mismo. No importa quién muera, no importa quién se queje, no importa quién llegue, el fundamento debe ser siempre el mismo. Y es la palabra del Señor. Por eso la gente se admiraba de cómo este varón llegaba y hablaba con autoridad. Hablaba la palabra de Dios. Tanto que el mismo Satanás, cuando Jesucristo comenzó su ministerio, ¿qué hizo Satanás? Tuvo que irse, salió vencido, salió derrotado, porque Jesucristo se paró en el fundamento, o sea, en la palabra. Él le dijo, escrito está, y fue su defensa ante los ataques del enemigo, que también es nuestra defensa ante los ataques también del diablo. Amén. Entonces dice la palabra: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces no podemos nosotros nunca olvidarnos de la doctrina de Dios. Hay unos fundamentos o unas doctrinas fundamentales en la palabra del Señor, como el bautismo, como la salvación, como la angelología, como la neumatología, como la salvación del hombre, como la familia. Son cosas que nunca podemos permitir usted y yo que en ningún momento sean tocadas o sean enseñanzas tergiversadas que nos vengan a dar, porque es un fundamento que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Donde, por ejemplo, primeramente, si queremos ser apóstoles, queremos ser discípulos, tenemos que seguirlo a Él, tomar la cruz y seguirlo. Donde el hogar está conformado por una mujer y un hombre, no por dos mujeres ni por dos hombres, que es lo que hoy día se está viendo ya a nivel mundial. Están comenzando a hacerse familias en contra de la palabra del Señor, en contra del fundamento que hemos recibido de parte de Dios. Entonces hay cosas que tenemos que tener usted y yo en cuenta siempre. Por eso es necesario que usted y yo vivamos siempre pegados a esa doctrina. Y la doctrina de Dios es autoridad de Dios para cada uno de nosotros. Por eso dice el verso número 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como en este caso los escribas, otro caso podría ser como los fariseos, otro caso como los saduceos o como los herodianos, o como la gente que hoy día encontramos en nuestro alrededor, diferentes sectas o diferentes doctrinas que son sin fundamento alguno. Entre eso lo que usted conoce como Testigos de Jehová, Cristianos en Gracia, entre otras más, que son doctrinas que no tienen fundamento sólido, porque ellos mismos hoy día están cambiando sus enseñanzas. Antes decían que Jesús era un profeta, que había muerto, punto. Pero hoy día están diciendo que Jesús sí era el Hijo de Dios. Están comenzando a cambiar sus doctrinas, ya acomodándose más, porque mucha gente de ellos se está yendo
Ellos no quieren quedarse desocupados o que sus iglesias queden desocupadas, sino que la gente venga. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en este caso? Pegarnos siempre a la autoridad de la palabra. La palabra de Dios tiene una autoridad, que es Dios mismo, esa autoridad, al cual usted y yo tenemos que hacer caso siempre a esa palabra, que es la autoridad de Dios revelada para cada uno de nosotros. Amén. Dice el verso número 24, y encontramos el ejemplo de Jesús. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces la casa somos nosotros. Nuestro fundamento en este caso es en la doctrina, es Jesucristo mismo, en la palabra, es Dios mismo. Usted y yo estamos parados sobre la roca que es Cristo el Señor. Entonces es donde tenemos que tener mucho cuidado, estar atentos en todo momento. A veces que por educación atendemos a los testigos de Jehová, o a los adventistas, o a los unitarios, pero a veces toca dejar la educación a un lado y más bien escapar por nuestra vida. Si usted y yo no tenemos el fundamento sólido para defendernos ante la doctrina errada, corremos peligro. Y es mejor entonces no escuchar esas doctrinas de error, porque se nos puede mover el piso, porque podemos terminar confundidos y podemos terminar en el error. Dejamos la sana doctrina y salimos corriendo para el error. Por eso el Señor Jesucristo hace énfasis en que le hagamos caso o seamos obedientes a su palabra, y pone como ejemplo una casa fundada sobre la arena y otra casa fundada sobre la roca. En este caso primeramente habla sobre aquella casa fundada sobre la roca. ¿Cómo Dios compara al hombre? Aquel hombre que se para firme en la roca, que es Cristo Jesús. Podrán venir vientos, podrán venir huracanes, podrán venir ciclones, o la moda hoy día que son los tsunamis, y no se va a mover. Es igual, hoy día usted y yo, que somos esa casa, y si estamos fundamentados en la roca, podrán venir testigos de Jehová, adventistas, unitarios, los de William Soto, los de Cristian de Gracia, los mismos católicos nuevamente, los católicos renovados, a querer volvernos a llevar a María otra vez. Pero si usted y yo estamos firmes, permaneceremos firmes, y por más vientos que vengan, usted y yo no nos vamos ni siquiera a mover un centímetro. No importa nuestra edad, no importa el tiempo que llevemos en la vida cristiana, todos debemos tener un fundamento que debe ser ¿quién? Cristo el Señor. Amén. No importa quién venga, si viene con saco, si viene con corbata, si viene con falda larga o falda corta, usted permanezca siempre firme ante la enseñanza que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros de su palabra. De allí el consejo que siempre se ha dado: lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, escudriña. Recuerde que los frutos los conoceremos y también seremos ¿qué dice la palabra del Señor? Entonces quiere decir que estemos firmes y bien fundamentados en la palabra. ¿Y cómo conseguimos esto? Asistiendo a las células como esta el día de hoy, asistiendo a los cultos los días domingos, asistiendo a las vigilias. Y tenemos el otro caso, que es la casa fundada sobre la arena. Leamos lo que dice la palabra en el versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Primera parte comienza diciendo, cualquiera, el verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Ahora en el 26, ¿qué dice? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dice el maestro, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. ¿Por qué cayó? Porque oyó, pero no hizo caso de lo que oyó. Y cuando a veces decimos, ¿no? Le entró por aquí y le salió por acá. Es donde a veces estamos en la iglesia, pero nos elevamos. Estamos en el medio de la reunión y estamos pensando en el sancocho del mediodía, en la comida de mañana, en que mañana hay que pagar el arriendo, en que mañana hay que pagar la luz, en el problema que tenemos en la casa con el marido, con la mujer, con los hijos, con la esposa, etc. Nos vamos del lugar. El cuerpo está allí, pero el alma y el pensamiento están ¿dónde? Lejos. Entonces eso es muy delicado y eso le pasa a mucha gente. Viene un demonio de distracción y eleva a la gente y embolata al pueblo de Dios.
Entonces quiere el Señor que no, usted, si está en la iglesia, si estamos en este lugar en esta hora, no pensemos en nada, sino en lo que estamos haciendo. Amén. Entonces, ahora que estamos haciendo usted y yo, escuchando la palabra del Señor. Porque Dios nos está hablando, que si Él nos habla y no hacemos caso, somos llamados como insensatos, tercos en otra palabra, necios y desobedientes. Pero si usted y yo oímos y hacemos caso, somos llamados como de parte del Señor, prudentes, sabios y entendidos. Entonces el consejo de Dios está dado. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo entonces? Ponerlo por obra. Porque muchos lo oímos. ¿Pero será suficiente con oírlo? No. Hay que ponerlo por obra. Entonces el oír nos va a llevar a una acción. O nos quedamos dormidos, o nos ponemos en pie y ponemos en obra lo que hemos escuchado de parte del Señor. Entonces la palabra de Dios es la misma. Ella permanecerá para siempre. El que cambia es el pueblo. Si miramos hace 100 años atrás, a esta hora en alguna parte del mundo estaba quizás Wesley en una célula. Porque también tuvo células, Wesley. O Juan Bunyan. Quizás habían más personas, había menos personas. Las paredes eran quizás de pura guadua, quizás eran bancas de guadua, el piso quizás era de tierra. En vez de tener un bombillo último modelo para ahorrar energía, quizás eran 4 velas, o el calor de la chimenea alumbraba y calentaba el pueblo. Quizás la ropa no era como la que tenemos nosotros, pero la palabra seguía siendo la misma. Y mire qué interesante es todo esto. O cuando Martín Lutero comenzó a predicar en casas, igual, físicamente no era lo mismo, pero espiritualmente era la misma palabra. Ahí estaba un varón, había un pueblo oyendo la palabra del Señor. Entonces mire que el fundamento de Dios es el mismo. Entonces la palabra de Dios trasciende el tiempo, trasciende las distancias. Lo importante es que, amados, oírla y ponerla por obra, porque así vendrán entonces lo que venga, y si usted y yo la estamos poniendo por obra, permaneceremos como firmes. Pero si la oímos y no las ponemos por obra, caeremos. ¿Y qué podríamos decir? No, es que Dios no me oye, es que Dios no me quiere, es que Dios está ocupado. No, es que somos nosotros los que no ponemos por obra la palabra, somos nosotros los que no oímos el mensaje de la palabra del Señor.